polvo y miseria, bienvenido y bienvenida. Aquí estamos hoy por la gracia de Jesucristo. Ya sé que este nombre pues probablemente te cause conflicto, y lo entiendo, lo comprendo, lo comprendemos, porque nadie ha hablado como Yeshua, nadie habla como Yeshua. En un primer momento las palabras de él son muy escandalosas. Hoy queremos hablar de ocultismo, no nada más el ocultismo secular, sino hay un ocultismo que se maneja en las religiones y también en el cristianismo. El ocultismo tiene muchas vertientes, muchas manifestaciones, y queremos profundizar de esto. Y para esto, Yeshua manda al Gebruta Luis. Luis, ¿cómo estás? Pues agradecido con Yeshua por este día que podemos estudiar acerca de ahora de este tema. Ocultismo, lo oculto, aparentemente fascinante para la mentalidad humana, al mismo tiempo terrorífico, pero al mismo tiempo atractivo. Sí, incluso eso, el ejemplo que más le puede ilustrar es las películas de terror, ¿no? Varios se sientan con palomitas y se espantan de broma, y cuando llega en la noche a la hora de apagar la luz nadie quiere. Así es. Sin embargo, el ocultismo es más profundo, porque pretende ser una ciencia, pretende ser un camino al poder, a Dios a veces, otras veces no a Dios, pero sí a un poder sobrenatural. Sí, lo que pasa es de que son fuerzas demoníacas que también tienen el método de trabajar en la ambición al poder que el ser humano muchas veces ha querido tener y no ha obtenido por éxitos naturales. Entonces, bajo este sentido, también Satanás ofrece esas herramientas, y pues varias veces engañosamente lo dice que a cambio del alma, pero el hecho de que las personas no conozcan quién es Jesucristo y no le obedezcan, pues ya forman parte de Satanás, ya su alma les pertenece. Sin embargo, hay este engañoso convenio, este engañoso pacto para ejercer ese poder. No todo ocultismo requiere un pacto. No todo. Incluso, por ejemplo, hay algunas cosas que ya quedaron como las ramas muy inferiores, que en algunos casos dicen, no, pues es que el escapulario, es que el crucifijo, es que el agua bendita, y todas esas cosas son la misma herramienta, pero esta vez con un tinte aparentemente más benigno. E incluso en la misma hechicería, en la misma magia, ahí separan que la magia negra, que la magia blanca, que la roja, y la verdad es de que sea cual sea el color, como no obedece a la voluntad de Dios, pues es de las mismas tinieblas. Muy bien. Por un momento me gustaría no relacionar, aunque está íntimamente relacionado el ocultismo y el esoterismo, con la hechicería y la brujería. Vamos a hablar de un esoterismo que hoy en día practican muchos jóvenes, y no nada más jóvenes, aparentemente inofensivo, en donde no se manejan palabras como estas de hechicería, brujería. No, aquí estamos hablando de cuarzos, estamos hablando de runas, estamos hablando de mantras, estamos hablando de el karma, la ouija, maneras de ocultismo o prácticas ocultistas que no llegan a ese grado de brujería y de hechicería, y que por eso muchos y muchas, yo conozco muchos jóvenes que le meten a esto, y eso pertenece al campo del ocultismo. Sí, vamos a separar los sueños. Sí, vamos a separar los dos enfoques. Uno es cuando abren puertas, y otro es los puntos de contacto. Cuando abren puertas en el sentido ocultista, pero que no se ve como ocultismo y es aparentemente inofensivo y hasta es fomentado. Pon un ejemplo, por favor, Luis. Es en el caso, por ejemplo, de la yoga. La yoga es una práctica ocultista, pero esto es escandaloso. Jamás le llamarían ocultismo a eso. Así es, porque lo que ellos tratan de fomentar o la máscara con la que este asunto se presenta es con el bienestar, con la armonía y con todo ser uno mismo. Sin embargo, lo que hay detrás de esto es que, como estamos hablando de cómo se abren las puertas,
cada vez de que alguien entra en un estado de serenidad, de mente en blanco, de completa relajación, en ese momento está propenso a que los demonios tengan cierta influencia sobre su vida. A lo mejor él no lo notará, o ella no lo notará, en el sentido de que dice, es que me he sentido mejor, es que te acuerdas de aquel malestar, pues ya no lo tengo. Y ellos no saben que ahí está trabajando esa rama en la que le están dando la gloria a ese bienestar y no le están dando la gloria al Dios del cielo. Y ahí es donde nos acordamos de aquella historia de Hechos 12, cómo Herodes se sintió halagado cuando le dijeron que su voz era voz de Dios y no de hombre, y al instante un ángel indignado lo hirió y cayó y murió lleno de gusanos. Entonces es un ejemplo muy drástico de qué puede suceder si decimos, es que desde que hice tal mudra, tal mantra, ya me siento mejor, ya las cosas han mejorado, pero Dios no está siendo glorificado y ahí ya se están poniendo en un punto riesgoso. En el caso de los puntos de contacto, eso de darle credibilidad o darle poder a los cuarzos, las energías, los amuletos, la ouija, la magia. Así es, todos esos son puntos de contacto, los objetos que se vuelven un enlace para, de acuerdo a estos movimientos, tener una comunicación con el mundo espiritual. Entonces, en ese momento son objetos que la Biblia llama en Deuteronomio 7 objetos de anatema, de maldición, y esos son objetos que hay que destruir porque si no acarrean el punto de donde los demonios empiezan a hacer guarida en ese lugar. Pero ¿de qué sirve destruirlos si por dentro todavía los deseamos y confiamos en ellos? Ahí es donde juega un papel importante el momento de la conversión, porque en el momento de creer en Jesús y de pasar a ser un nuevo nacimiento en esta salvación que solamente su sangre nos limpia del estado y condición en la que estaba nuestra alma, en ese momento son empezados a sacar de nuestra vida para ser arrancados como una nueva persona, pero se van a quedar con el viejo combate con el que Satanás se puede valer para recordar nuestro pasado y para empezar a querernos hacer o regresar a él, o que sea el talón de Aquiles mientras uno ya empieza a crecer y avanzar en el Señor. Entonces, en ese sentido, inmediatamente a la conversión, ahora sí, después de haberlos sacado del interior del ser de uno, ahora sí físicamente hay que destruirlos, y no al revés, porque si no se quedan ahí. Y de hecho alguien que ha sido rescatado del ocultismo pues va a tener que seguir luchando contra estos ídolos, ¿no? Porque la criatura vieja pues ahí sigue. Y además ahí ya son ya son situaciones muy fuertes donde a veces ya están involucrados demonios de alto rango y hay una guerra espiritual o para la libertad de esa alma o para que esa persona de verdad a veces experimente una plenitud en la vida del Señor por ese combate. Hay un caso muy claro en el Nuevo Testamento de un ocultista muy famoso, Simón el Mago. Sí, esta persona al principio se oponía al Evangelio, trataba de hacer que no, de oponerse a todo, a la salvación que estaba siendo predicada, a querer utilizar ahí el asunto como si fuera un mercado, una mercadería. Pero quería el Espíritu Santo. Sí, a cambio de dinero. Entonces es rechazado por su avaricia y es condenado por el Señor. Entonces él pues se quedó ciego. ¿Para siempre o temporalmente? Porque dice por algún tiempo. Dice no verás el sol por algún tiempo. Muy bien, parecido a Tobit. Así es. Entonces en este sentido, pues para asuntos malos grandes espirituales, grandes remedios de la luz espiritual que es Jesús. ¿Es más grave pecado practicar el ocultismo que practicar la mentira o la homosexualidad? No, de hecho en ese estatus, el primero de Samuel 15, 22, dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces si a lo mejor alguien pensando que es obstinado no es tan malo como ser un brujo, pues lo está comparando con la adivinación. Pecado es pecado. Así es. Pero este mundo del ocultismo es muy, muy, muy peligroso. Sí, y esto es porque también está explicado en las Escrituras en Juan 12 que hay un ser de tinieblas que es el príncipe de este mundo. Pero que se hace pasar por ángel de luz. Así es, pero al momento en el que se hace pasar es de que no lo es. Y entonces
Satanás engaña a millones, haciéndoles creer que por medio de ciertas prácticas esotéricas o de ocultismo pueden accesar o conectarse con un poder superior, con el poder, digamos. No les importa el nombre tanto, aunque usan nombres. Sí, ahí su poder engañoso radica en que por medio de las filosofías que aparentemente traen bienestar, pues les regala esa temporal felicidad que realmente pues no conlleva la vida eterna. Pero ellos no buscan felicidad, buscan poder, ¿no? Porque, bueno, es que también depende de los atractivos o ambiciones que tengan las personas que se acercan a esto. Poder, un amarre de algún amor, o salirse de algún amarre. Es dependiendo de la necesidad del ser humano, Satanás se le intenta suplir con algo, un medicamento engañoso, pero no es la sanidad que le va a dar lo que de verdad lo va a hacer sentir pleno. El zodiaco también está dentro de este mundo del ocultismo, ¿no? Sí, incluso a veces en el mundo secular es criticado porque el mismo horóscopo de unos meses en otros atrás en un signo se lo ponen a otro meses adelante. Entonces a veces no checa, otras veces cuando las personas dicen mira lo que dice mi signo y sí parece, pues es parte de esta venda que Satanás tiene en los ojos de las personas. No es como tal estar bajo el régimen de una constelación para poder decir que va a regir tu vida. Más bien ahí los demonios aprovechan que esa persona está creyendo en esa superstición para poder llevar a cabo los planes y todavía se consolide más, que digan mira, siempre sí fue cierto, pero ahí ya el teatro de Satanás ya está detrás del telón. Yo creo que detrás de todo esto, y sé que va a estar de acuerdo conmigo, está esta idea, la promesa satánica por excelencia, ¿no? Seréis como dioses. Sí, eso es algo que se ha publicado demasiado. Poder llegar a decir que tienes un Dios interior y que tienes que despertarlo. La conciencia. Que todos somos dioses. Está basado, el ocultismo está basado en el Salmo 82, 6, 7. Increíble. Dioses sois, pero como hombres moriréis. Así es, ahí hay que tomar en cuenta que también el contexto... Muchos ocultistas se agarran de eso. Y se agarran también de 1 Corintios 16 para... Tú puedes tener la mente de Cristo, la mente crística, sin pasar por la puerta estrecha, desde luego. Es de lo que se trata. El ocultismo, a fin de cuentas, lo que intenta es demostrar pues, que no tenemos necesidad de pasar por la puerta estrecha, que no tenemos necesidad de morir a la cama. Sí, los ocultistas no mueren a la carne, al contrario. Viven en ella. Sí, el Salmo 82, otra palabra hebrea para traducir ese versículo es jueces sois. Entonces, en ese sentido, también estaba hablando a los líderes que fungían con esta actividad para decir, bueno, por más que quieren dictar órdenes o sentir todo el poder, recuerden que solo son hombres, ¿no? En el mismo sentido, tener la mente de Cristo de 1 Corintios 2, pues el Espíritu Santo conlleva precisamente a vivir y a recordar todo lo que el Señor enseñó, como Él lo dijo en Juan 15, y no necesariamente decir, pues tener la mente de Cristo es ya poder tener el poder. Otra vez. No, pero en el ocultismo así se maneja. Así es, sí, porque son conceptos en lo que todo lo atractivo es color de rosa. Así es. Sin embargo, pues el Señor nunca habló del evangelio de la pantera rosa, ¿no? Siempre decía, muchos se esfuerzan por entrar en el reino, todas las veces decía el camino es estrecho, otros decía pocos son los que hallan la puerta. O sea, es un asunto en el que hay que perseverar, de verdad. El ocultismo es un camino fácil, pero es una puerta falsa. Sí, y más porque en el tiempo en el que, como decíamos al principio, fue casi como prohibido, un tabú, o casi no se mencionaba, pues ahora con las diferentes cosas en las que ya está en los juegos de video o en los juguetes, ya hay ciertas atracciones ahí tendenciosas. Entonces, pues tiene que esto hacerse todavía más común, porque en los últimos tiempos va a ser parte de lo que va a ser ya normal en la sociedad. Ya no va a ser tan oculto. No, ya no va a ser tan oculto, incluso ya tendrán que cambiar de nombre. los pactos satánicos ya hechos por niños en base a la influencia de tantas caricaturas con estos tintes de invocaciones, de demonios, de monstruos, de violencias de esta magnitud,
pues van a ir generando que todavía se haya una inclinación a este tipo de prácticas por los motivos que se siguen viendo. Sin embargo, habrá personas que pueden argumentar que el ocultismo puede caminar de la mano de la Biblia. De hecho, hay quienes dicen que Salomón era un ocultista, iniciado inclusive por Hiram, el rey de Tiro. Como dicen que Abraham era un arte marcialista, Josué, los patriarcas. Hay quienes podrían argumentar eso. ¿Qué podrías decir? ¿Había prácticas ocultistas en Salomón? Lo que pasa es de que en el esoterismo le atribuyen a él algunos libros donde habla acerca de magias. Sin embargo, pues... No hay nada en la Biblia, ¿sí? No, sin embargo, pues sí, es que... O las dos columnas que erigió a lo mejor. No, de hecho no checaría en el aspecto en el que cuando el Señor le dice, te concederé una mente clara y amplia para hacer juicio y todo, y el hecho de que le haya respondido sin dejar ni una pendiente las preguntas de la reina de Saba, pues es de que no tenía que ser iniciado ni por Hiram, y si algo descubrió de ese mundo oculto, en Eclesiastés lo reveló cuando decía que no se entremetiera uno más allá de lo que simplemente debiera ser, ¿no? Así es, a lo mejor tocó esas puertas, ¿por qué no? Pero finalmente en Eclesiastés declara que la ciencia del mundo es vanidad y que todo es vanidad de vanidades, que el fin de todo discurso es temer a Dios, conocer a Dios y vivir de acuerdo a Él. Así es. En el caso, por ejemplo, de Abraham, no es tanto que haya él tenido que hacer una práctica ocultista para salir de ahí. Simplemente lo que él hacía es, en él se cumplieron muchas funciones de cómo iba a ser la figura de su descendencia. Él iba a ser decía que el Señor le prometió que reyes y sacerdotes saldrían de él. Entonces, sobre todo que el Mesías saldría de él. Así es. Entonces, bajo este sentido, vemos que su participación en la historia como intercesor, como guerrero, como profeta, pues eso no tiene nada que ver con las prácticas ocultistas, sino porque precisamente él tenía el oído y el alma puesto en la voz del Señor. Ok, finalmente hablemos del ocultismo que hoy en día permea a las religiones, en especial a la religión cristiana. ¿Por qué nos interesa en especial esta religión? Pues porque habla, para nosotros, para mí, es un anticristo. El más grande anticristo hoy por hoy es el cristianismo. Siempre lo decimos, hasta la náusea. ¿Por qué? Porque habla mal de Yeshua. Sí, el movimiento de la cristiandad se ha extendido e incluso... ¿Habrá pastores que practiquen esto? Pues no ha de faltar por ahí algún grano negro en el arroz. De hecho, han de sobrar. Sí, lo que pasa es de que también muchas veces depende del combate espiritual de la grey que se recibe. Otra cosa también que hay que notar en ese aspecto es que se ha hablado en algunos estudios anteriores, es que pues ya todo el mundo es cristiano por moda. Las atalayas de los testigos de Jehová, dice, ven a la iglesia cristiana, los testigos de Jehová. Se asoma el Papa ahí en la plaza para dar su misa, así que, no, pues es que nosotros como cristianos. Entonces ahí se ha reproducido tanto ese movimiento que precisamente desmenuzándolo cada uno por separado, pues nos encontramos precisamente el meollo de esto, que hablan mal de Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede los testigos de Jehová hablar bien de Jesús si lo ponen como inferior al Padre, siendo Él el Padre? ¿O cómo pueden los católicos hablar bien de Jesús diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida? Entronizar a María. Así es, y entonces, y todo con argumento con cuanto la defienden a María. Para todos es el camino, para todos la verdad, para todos la vida, ¿no? Entonces, pues hablan mal de Jesús porque no le dan su lugar, ¿no? Aún María misma dijo en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná, pues hagan todo lo que Él les diga, porque ella estaba consciente que ella no podía hacer nada. Es más... De hecho han dicho que el milagro de Caná fue una práctica ocultista de Jesucristo. Lo dicen los teósofos. Sin embargo, lo que dice el versículo es que era el principio de sus señales, porque Él sí sabía a qué venía. Incluso para también los que dicen que ahí María actuó como intercesora, pues más bien el Señor le llamó la atención de ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? O sea, de andar intercediendo por cosas que no son el plan de Dios.
De hecho, Yeshua no hizo nada en oculto, ¿no? No. Que es la característica del ocultismo y de los ocultistas, manejarse en lo oculto. En lo oscuro, así es, en las horas de los lugares recónditos. Sin embargo, cuando fue preguntado por Pilato, por Herodes, en todos esos juicios, él aclaraba con los fariseos, él decía, yo nada he dicho en oculto, pregúntenles a los que escucharon. También les decía a sus discípulos, y lo que escucharon de mí en secreto, proclamen. Bueno, en la intimidad, ¿no? En la comunión. Sí, era un espacio en donde ellos ya... No porque eran una secta secreta que... No, eran los lugares en donde se podían sentar a descansar, a pasar la noche, o en un lugar en donde no estaban en público, sino los estaba discipulando con la encomienda que les iba a dar aparte. O también, cuando se dice lo que os digo en la oscuridad, se refiere a lo que os digo en intimidad, en comunión, en la escritura, en la oración, publíquenlo. Así es, como lo está hablando en forma retórica, tampoco es subirse a la azotea y gritarlo, no, sino claro es que una no. forma de decir Así es, a todos. Pero hay quien sí lo ha tomado literal. Y están desde las azoteas predicando el evangelio. Sí, bueno, pues está bien. Pues sí, también, pero no quiso decir eso Yeshua, sino que hablemos sin miedo. Bueno, sin duda el éxito del ocultismo, del esoterismo y de todas las manifestaciones que esto entraña es por el atractivo, ¿no?, que presenta. Satanás viene a decirte, si me sigues a mí, yo te doy todo lo que tú quieres, porque a mí me ha sido dado. Sí, lo presenta con diferentes atractivos. De acuerdo a cada persona. Así es, al que está enfermo le ofrece sanidad, al que no tiene paz le dice préndete este incienso, o sea, todo. O ve por el pez de Rafael. Sí, quema ponle la hiel en los ojos, ¿sí? Quema el hígado para que Asmodeo no te moleste. Bueno, sí, ahí aclaramos, no es de que estemos en desacuerdo en que la sanidad viene por medio de los recursos que Dios mismo dio, pero no para el caso de los demonios. Así es. Entonces, pues este tipo de prácticas llegan con la máscara necesaria, ¿no? Prende estos inciensos y aroma y vas a traer las buenas vibras y este otro las aleja, y o sea, todo lo que suena a que el ser humano en la superstición... Resultados inmediatos. Sí, porque en la superstición o en la necesidad, pues inmediatamente buscan la forma como sea o de la forma que sea, pero en ese aspecto es donde Satanás quiere tomar ventaja. Ok, finalmente me gustaría nada más que dijeras una lista de 12 manifestaciones, 12, del ocultismo. 12. En resumidas cuentas, 12, digamos, hechicería. Sí, sería brujería, el chamanismo, los juegos como la Ouija, los cuarzos, los mediums, los pactos satánicos, los juguetes diabólicos, la lectura de cartas, los amarres, los significados de sueños, lógrovers, la magia blanca, negra, roja, aunque ya vimos en el estudio que no hay color, son de Satanás. Los colores, los colores, el amor al poder, varios de estos significados. Bueno, pero el amor al poder es general. No solamente los ocultistas aman el poder, cualquier codicioso, que somos todos, ama el poder. Uh-huh. Sí, lo que pasa es de que hay muchos en la esfera alta que es el mecanismo que usan, que vístete como el león y que trae el hígado de tal animal. Es una forma en la que muchos procuran alcanzar puestos, pero que cuando Satanás ya vio que le están dando la espalda o que los va a traicionar, pues les quita todo. También otra manifestación del ocultismo que no lo parece son las doctrinas de la nueva era, el New Age. La apertura de la conciencia, de la voluntad, tú eres un pequeño Dios,
Sí, que si te concentras y abres los 7 chakras, todo este tipo de filosofías. El tercer ojo. Así es, sí, todas ellas tienen un mecanismo que aparentemente va a traer un modus vivendi, la yoga así más pacífico, más relajado, más despierto, pero que detrás de él, como veíamos al principio, esa es la puerta abierta. Cualquier mente en blanco es el blanco perfecto para que Satanás empiece a obrar en esa persona. Bueno, pues si estás en alguna de estas cosas, ya lo sabes. Puedes, si quieres, salir de ahí, pero no solo, no podemos salir solos, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos abra la llave, que tenga la llave de la prisión, de la celda donde estamos. Como cuando Pedro estuvo encarcelado, ya había sido regenerado. ¿Quién le abrió la puerta de la cárcel donde estaba? Un ángel enviado por Dios. Claro, pero Pedro ya estaba. Sabemos que quien abre la puerta es aquel que vino a predicar la buena nueva. Así es, y ahí es donde encontramos muchos significados acerca de esta llave y de esta puerta. Estas rejas también, lo vemos reflejado en que pues no hay medicamento que pueda sacar a una persona que está poseída. Entonces, en ese aspecto, el único que puede libertar, como dijo el Mesías mismo cuando leyó la profecía de Isaías allá en Nazaret, en Lucas 4 dijo que entre las cosas que él venía a cumplir, predicar el año agradable del Señor y toda una lista que dijo ahí, dijo, y abrir a los presos apertura de la cárcel. Y también del ocultismo. Así es, y son cárceles espirituales, ¿no? Y fuertes. Sí, porque estar en las garras de Satanás de alguna manera infunde la ceguera de no poder conocer a Dios, rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, pues como meta principal alejarlo de cualquier forma. Entonces, otra práctica de ocultismo es la herbolaria, ¿no? Sí, las plantas, el enfoque con las sustancias, el peyote, drogas aparentemente poderosas que conducen a la espiritualidad. Sí, todos esos que son éxtasis demasiado fuertes, vemos ahí en ayahuasca, lo que sea. Vemos ahí en Apocalipsis 18 que dice que no se arrepintieron, la gran ramera no se arrepintió de sus hechicerías, y la palabra griega ahí es farmacón, de donde se deriva farmacia, pócima, medicamento, medicina, hechicería. Entonces ahí también hay ciertas sustancias que elevadas en un fuera de control también pueden conducir a ese canal. Otro método también son las caricaturas que ya empiezan a difundir personajes que específicamente se ha sabido que en mitologías o en demonología hay demonios que portan esos nombres, y esos son los enfoques que le dan a los personajes, el perfil de las actividades que llevó a cabo en la mitología ese ser. Así es, también el manejo y uso de símbolos, ¿no? Sí, los más comunes son la esvástica, la anarquía, la estrella de 5 puntas, la estrella de David. Sí, con un círculo que la rodea. Todos esos son símbolos que pertenecen al esoterismo. Perfecto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias. Pues las gracias a Yeshua, que es el que ha venido a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos, a pregonar el año agradable del Señor. Así es, en este caso a sacar a los presos y las presas en el ocultismo. Gracias, Luis. Eso es, gracias a Yeshua, libertador. Amén. Polvo y miseria, inscríbete y participa.